Nos encontramos con Jen Moore. Jen, bienvenida al colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Jen es investigadora afiliada al Instituto de Estudios Políticos con sede en Washington y su programa de economía global. Jen cuenta con más de 15 años de experiencia en acompañamiento a comunidades que se encuentran en procesos de resistencia frente a megaproyectos extractivistas y sobre todo ha tenido un foco muy especial de análisis en lo que son las empresas canadienses, porque Jen es canadiense y siente una responsabilidad política de estar muy atenta a lo que su país también hace en otros países, sobre todo los latinoamericanos, ¿no? Además, ha tenido un énfasis especial de estudio y de valoración de lo que significan e implican las demandas de transnacionales en contra de los estados que llegan a tomar algún tipo de decisión que frena pues los intereses económicos y perversos que estas empresas tienen. Jen, nosotros quisiéramos aprovechar que ayer justamente estuvimos en un foro sobre lo que implican estas demandas ante el CIADI contra los estados. Vimos que es definitivamente un sistema perverso, un sistema en el que esos intereses económicos están sobre la soberanía, están por encima de los jueces, están por encima de la gente y de sus vidas y del territorio, ¿no? Sin embargo, nos llamó mucho la atención el caso de El Salvador y quisiera que tú nos comentes qué son los resultados de ese proceso que desde varias comunidades se adelantó en El Salvador. Pues en El Salvador, que empezó una trayectoria de lucha en contra de la minería desde 2002, por estos años. Y en la trayectoria, como hemos visto y como platicamos en esos días, ellos con su logro de frenar un proyecto de oro en el territorio de Cabañas, un departamento norteño de este país centroamericano, pues por no haber otorgado la licencia ambiental, la empresa canadiense demandó al Estado. Y fue en este momento que los de El Salvador buscó aliados internacionales para, pues, primero entender de qué se trata este espacio de arbitraje, porque como muchos, o sea, es un espacio muy lejano y muy difícil a veces de entender por su misma perversidad, porque es difícil entender cómo es que las corporaciones pueden demandar a todo un país cuando ellos ni siquiera cumplen la ley, ni cumplen las regulaciones, ni respeten a la gente. Entonces, pues, para hacer corto la historia, o sea, juntos entre la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador, que es una coalición amplia de organizaciones de base, de organizaciones de medios comunitarios, de derechos humanos, ambientales, y con una gran red de aliados a nivel internacional, se montó una campaña de 7 años, o sea, la duración de todo ese arbitraje, para desmentir las mentiras que estaba pasando por adentro del proceso de arbitraje. Se logró una buena coordinación ahí con el Consejo Legal del Estado, afortunadamente, que no es siempre el caso, y a nivel de afuera también hicimos un montón de bulla en todo lado, o sea, para que ese caso fuera la cara no solamente de la resistencia en contra de la minería en El Salvador, sino también la resistencia ante un sistema injusto. O sea, para denunciar ese caso y todo el sistema que lo rige, y después de 7 años, vale la pena decir, o sea, en las semanas y los días antes del fallo del tribunal de CIADI sobre este caso, que empezó en manos de la empresa Pacific Rim, luego se pasó a Oceana Gold, nadie estaba seguro, o sea, si el fallo iba a ir a favor o en contra. La verdad es que la mayoría pensábamos que por el mismo sesgo del sistema era muy factible de que iba a fallar a favor de la empresa. Entonces salió la decisión en octubre de 2016
en contra de la empresa. O sea, todo el trabajo que se había realizado realmente se ganó este espacio, falló en contra de la empresa. La empresa tuvo que pagar los costos procesales del Estado, unos $8 millones creo que fue, y esto abrió un espacio importante porque como muchos de estos arbitrajes generan un efecto disuasorio. Entonces, durante la duración del arbitraje, lo que quiso hacer el pueblo salvadoreño era realmente debatir una ley para prohibir toda la minería metálica a nivel del país. Pero no pudieron realizar esto. Esto abrió paso para este camino y luego de otros procesos de lucha lo lograron unos 6 meses después. Ya. Nosotros aquí en Colombia estamos advirtiendo que está sucediendo algo similar frente al caso pues de Arroyo Bruno, ¿no? Y justamente escuchando a Jen sobre lo perverso que es el sistema, pues la invitación también es a seguir el link donde quedó grabada la transmisión del foro, donde podemos comprender y entender mucho más de qué se trata ese sistema perverso o por el cual las empresas pues demandan a los estados. Jen, yo quería preguntarte, hay una experiencia importante que es la que nos relatas del Salvador. Está esta publicación que se llama Defender el Agua y se titula ¿Cómo la gente de El Salvador enfrentó la codicia empresarial? Hay ocasiones en las que en este sistema y en este mundo al revés, pareciera que el único camino es el temor y el miedo que sienten las altas cortes de continuar en estos procesos judiciales defendiendo el ambiente, el territorio y sus comunidades, el miedo de condenas multimillonarias, no sabría ni siquiera cómo referir esta cifra en billones de dólares que son estas demandas, lo que representan, y lo que eso implicaría para una sociedad como la nuestra, donde por supuesto las reformas tributarias son un debate todo el tiempo, ¿no? Porque decimos, es increíble cómo del bolsillo de los colombianos es de donde tendría que finalmente salir ese dinero para pagarle a estas grandes multinacionales, cuando finalmente se han llevado todas nuestras riquezas y además nos están dejando nuestros territorios sin el agua, sin la soberanía alimentaria, sin dónde producir, y pues esto nos tiene muy alertados, ¿no? Claro. Entonces, quisiera preguntarte y que nos compartas qué es eso que encontramos adentro de esta publicación, que me parece maravilloso, justamente porque implica no tener miedo, ¿no? Avanzar alrededor de transformar estos sistemas perversos y no necesariamente el camino del miedo y el temor. Bueno, el libro Defender el Agua trata de la historia de El Salvador y cómo lograron estas dos victorias. O sea, principalmente y al centro de su lucha siendo para prohibir la minería metálica en sus territorios, en el territorio del salvadoreño, un país chiquito, densamente poblado, que depende casi de un solo cuenca de agua. Entonces entendieron muy bien, si la minería se abre en un punto, esto iba a tener afectaciones para todos. Entonces, por un lado, se trata de cómo construyeron una lucha desde muy local y lo expandieron a lo nacional, y luego cómo esto también se incorporó en todo que se realizó a nivel internacional cuando empezó este arbitraje por parte de la empresa, y de hecho 2 empresas en contra del Estado. Y de otro lado, habla también de la complejidad y lo que se montó como campaña y con todo tipo de aliado, también para enfrentarse en contra del arbitraje y el sistema de arbitraje realmente en estos años. Entonces, y lo del miedo y de los costos graves, o sea, el libro empieza con el asesinato de un compañero, Marcelo Rivera, y hubo 4 que perdimos en todo este camino, que siempre se recuerda como importantes luchadores y luchadoras, que eran muy fundamentales en este proceso también durante los años, y también que
que sabemos que esas luchas conllevan muchos riesgos y muchos costos siempre, pero es una historia que sí, o sea, creo que lo escribieron de una forma que facilita la lectura, por un lado, y también facilita conocer toda una gama de personajes que contribuyeron y la importancia de construir yo diría, cuando se empieza, especialmente para enfrentar esos procesos de arbitraje, lo importante de seguir centrado en las demandas de los territorios. Y aunque hubo mucha crítica sobre el arbitraje, o sea, al final, el fin del arbitraje no tiene nada que ver con el territorio porque es un sistema fundamentalmente colonial, extractivista, que invisibiliza quienes son afectados por estas inversiones. Entonces, la decisión de sí o no a un arbitraje, pues sí tiene grandes implicaciones en los costos por el Estado y el pueblo y lo que va a lograr o no la empresa. Pero lo fundamental es asegurar que se mantiene centrado, o sea, los objetivos desde el territorio, en este caso la prohibición de la minería metálica. Entonces relata toda esa historia, relata los aliados poco comunes que se logró hasta las altas esferas de la iglesia, hasta un ministro de ambiente muy conservador, hasta un gobernador de las Filipinas. Es decir, sí, todo esto entra en la historia. Sí es posible lograr transformaciones. Sí. A mí me llamó mucho la atención los títulos de los capítulos, ajá, ¿no? Hombres blancos de traje, un nuevo pacto con el diablo, estado de sitio, terror local, extorsión global, un gato gordo y Sun Tzu, sí, Sun Tzu. La resistencia se vuelve global. El día del juicio en el tribunal, El Salvador siempre pierde, era la frase, ajá, que se pretendía. La hora de la verdad, agua por la vida o agua por oro. Yo creo que nombrar las cosas por su nombre hoy en día tiene un significado mayor, y no caer en el embrujo de un montón de palabras rimbombantes, como de hacer gala a esa imagen que lo empresarial siempre ha tenido en nuestro chip como sociedad, ¿no? Entonces los grandes empresarios, sin las empresas no somos nada, no podemos sobrevivir, no podemos mirar. Y creo que estos temas de la transformación hoy en día pues, resultan fundamentales. Tiene mucho que ver con el tema de las transiciones energéticas y tiene mucho que ver con esos cambios de este modelo fallido, que es un modelo de intereses económicos bajo un capitalismo salvaje que creo que El Salvador, en razón a esa prohibición de la minería y a estas luchas sociales, pues cobran mucha importancia. Y por supuesto que siempre en la memoria estarán todos esos guardianes del territorio y guardianas que se han ido de nuestro lado justamente por esa violencia. Colombia hoy es el segundo país más peligroso para defender el ambiente y el territorio, y esperamos pues que esto cambie, ¿no? Sí. Jen, te agradecemos muchísimo por acompañarnos, por tu trabajo y esperamos contar contigo en próximas oportunidades aquí en Colombia para hacer más visibles y hacer más reales estas transformaciones que tanto deseamos. Pues sería un gusto, gracias.